Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿no logras contener tu enojo? Enojo es algo que todos experimentamos. Dios nos hizo con la capacidad de sentir ciertas emociones, la alegría, el enojo, la tristeza, en fin. Pero sucede que en algunas ocasiones, en algunos casos, el enojo es atizado por situaciones que se dan, cosas que pasan, relaciones que de alguna manera entran en conflicto, en crisis, y no son pocas las personas, amigos, que al final terminan muy, ¿cómo pudiéramos decir?, muy afectadas por el enojo. Y vamos, que no hay nada más complicado, diría yo, que una ira no resuelta, un enojo no resuelto. De hecho, no son pocas las personas que me escriben pidiéndome alguna clase de asistencia, de oración, de consejo, debido a ese enojo guardado que definitivamente produce enfermedad espiritual. El enojo mal contenido, mal manejado, puede producir, por ejemplo, amargura, un estado de falta de perdón bastante, digamos que dañino para las personas. Entonces, ahí está, esa es la situación. Aparte también que el enojo, cuando no está bien gobernado, afecta a la persona, a otros, y muchas veces gente que no tiene la culpa, que no tiene nada que ver con la causa del enojo, son los que terminan pagando la factura del enojo de este otro que no supo cómo manejar algo que sucedió con otra persona, y como está latente ese enojo por dentro, ¿no?, como en ebullición, entonces está soltando esta carga de enojo sobre otras personas. ¿Cuántos, por ejemplo, se lo sacan con los hijos o con el cónyuge? Un enojo que no tiene que ver con ellos, sino más bien con otras personas. Pues este es nuestro tema. ¿No logras contener tu enojo? Y al respecto dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Bueno, está perfectamente puesto allí, porque el enojo y la ira es lo que termina muchas veces en todo esto otro que sigue: malicia, calumnia y lenguaje obsceno o inapropiado. Y mire qué interesante, dice Pablo: abandonen todo esto. Eso significa que no es verdad lo que mucha gente se dice: es que no lo puedo controlar, pastor, es que no logro deshacerme de este enojo. No es que no puedas deshacerte del enojo, es que no lo estás haciendo correctamente. O simplemente no quieres. Dices que no puedes, pero en realidad no es que no puedas, es que no quieres. Entonces tenemos nosotros que trabajar con esto. Me viene ahora mismo lo que también Pablo escribió, que cuando se trata de enojo es mejor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa esto? No es bueno irse a acostar por la noche enojado, porque ese enojo entonces se va quedando. ¿Has visto una taza de café, por ejemplo, que queda algo allí de los restos del café que la persona bebió, y entonces la taza se mancha por dentro cuando el café se va secando, ¿no es cierto? Entonces la taza va quedando manchada por dentro. Es exactamente lo que pasa con el enojo. Cuando tú vas solo acumulando enojo y no buscas tratarlo de la manera correcta, y la manera correcta está en la Biblia, entonces se van manchando las paredes de tu alma, de tu corazón,
con el enojo, enojo no resuelto. Y el enojo no resuelto, que estoy citando a Pablo, dice que con eso se le da lugar al diablo. Entonces, aparte de la enfermedad espiritual que te provocas, también te conviertes en una víctima fácil para el maligno. ¿Por qué? Porque para Satanás es bien fácil hablarle a una persona que está enojada. Porque la persona enojada con facilidad va a prestar oídos a todas las versiones que Satanás le va a traer acerca de su vida, acerca de sus temas, de sus asuntos. Así es que por donde quiera que lo veamos, el enojo, como dice Pablo, tenemos que abandonarlo. Todo enojo, toda ira y todo aquello que acompañe a ese enojo. Ahora, la gran pregunta definitivamente, ¿cómo logras contener tu enojo? ¿Cómo frenar esa marejada que viene con el enojo? Con el enojo viene la falta de perdón, con el enojo vienen deseos de desquite, con el enojo viene amargura, con el enojo vienen demasiadas cosas. ¿Cómo tú puedes lograr frenar el enojo? Atención a los consejos a continuación. ¿Cómo contener tu enojo? Primera respuesta, apártate. Óyelo bien, apártate. Pon distancia de lo que te causa enojo. Y puede ser alguien, no solo algo, pero tienes que poner distancia. No tiene ningún sentido, en ninguna manera, esto es algo inteligente, estar uno pegado a una situación, en un ambiente, en una atmósfera que solo te está provocando el enojo. Entonces, si eso es así, tú tienes que poner distancia. Si se trata de un lugar, si se trata de una circunstancia que se da, ya no te acerques a eso. Y si se trata de una persona, pues hombre, igual, tendrás que poner un poco de distancia. No necesariamente te estoy diciendo que cortes con esa persona. Atención a esta aclaración. No necesariamente te estoy diciendo que cortes con esa persona, pero pon un poquito de distancia entre esa persona y tú. ¿Por qué? Porque te está provocando a enojo. Que hay personas que saben cómo provocar a otras, no crean que no. Hay personas que saben qué decir, cómo decir para que aquel otro se moleste, para que aquel otro se perturbe en su tranquilidad, en su paz. Pero también a veces las personas inconscientemente nos provocan enojo. Esto también es verdad, hay que decirlo. Entonces trátese de una situación que suele darse y que te provoca a enojo, o si es un lugar que cada vez que vas ahí terminas mal, o si se trata de algo en tus relaciones, pon algo de distancia de todo aquello que cause, que te provoca enojo. Segundo consejo, ¿cómo contener tu enojo? Piensa y razona. Piensa y razona en lugar de solo reaccionar. Habemos personas que somos más reactivas que otras. Hay personas que son muy pacientes, yo las admiro porque yo no tengo esa paciencia. Soy más reactivo que otros. Pero el problema con ser demasiado reactivo es que uno reacciona primero y piensa después. ¿Cuántas personas hay que primero se enojan y luego averiguan cómo era la cosa? Porque también el enojo, y aquí cabe esta explicación, el enojo también puede ser una mala costumbre. Es decir, una costumbre que se fue construyendo en la persona, porque hay quienes son así de temperamento, otros aprendieron a ser enojones. ¿Cómo? Simplemente crecieron con un padre y una madre que por todo se enojaba. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Unas personas somos más reactivas que otras, pero el problema con ser reactivo es que la persona se habitúa a primero reaccionar y después pensar, pero por eso te estoy dando el orden correcto en los factores. Piensa y razona en lugar de solo reaccionar. Esto es algo que uno puede tratar y trabajar en su persona. Y cada vez que ya ves que te vas como entrando en el ambiente de enojo, entonces tengo que pensar. Te lo tienes que decir, tengo que pensar. Tengo que razonar. ¿Qué es esto de que lo primero que me sale es enojarme?
¿Qué es esto de que yo solo reacciono de esa manera y luego comienzo a tratar de resolver? Entonces, esto es algo en lo cual uno tiene que mortificarse un poco a sí mismo, definitivamente sí, contradecirse uno a sí mismo, contrariarse uno a sí mismo, pero cuando tú comienzas a atacar esa tendencia en ti, aquello comienza a ceder y cada vez te vas haciendo más razonable y cada vez vas a pensar más en lugar de solo reaccionar. Así es que este es un magnífico consejo, piensa y razona en lugar de solo reaccionar. Tercer consejo, ¿cómo contener tu enojo? Cambia de sintonía. Óyelo bien, cambia de sintonía. No te dejes abrumar por el enojo. Tienes que cambiar de sintonía. Cambiar de sintonía puede ser, ¿qué? Cambiar el tema. Te salen con ese tema que ya tú sabes que te provocan cuando te tocan ese tema. Entonces, si alguien te saca ese tema, tú cambia de tema simplemente. Tú cambia de tema simplemente. Y no te expongas entonces tanto y no te quedes en esa sintonía. El enojo tiene una sintonía, como la alegría tiene una sintonía, como la serenidad tiene una sintonía. ¿A qué me refiero con una sintonía? Es que hay un punto del enojo, donde si tú te vas a alinear con el punto del enojo, pues por supuesto que te vas a disgustar. Pero tú tienes que salirte de esa sintonía. Eso es como estar manualmente moviendo el tuner, como le decimos, el sintonizador del radio, ¿no? Entonces tú comienzas y vas cambiando de frecuencia en frecuencia hasta encontrar, óyelo bien, hasta encontrar la frecuencia que quieres. En este caso tú te alejas de la sintonía, de la frecuencia del enojo y buscas una sintonía más grata para ti, más edificante, como puede ser la paz, la serenidad, la alegría, la risa, cambiar de tema. En fin, como te digo, cambia de sintonía y no te dejes abrumar por el enojo. Y el consejo final es este: ¿cómo contener tu enojo? Aprende a drenarlo. En lugar de solo volcarlo sobre las personas o soltarlo en tus ambientes de vida, ¿por qué no aprender a drenarlo de una manera válida? ¿Cómo se drena el enojo de una manera válida? A través de la oración. La oración, amigos, no es solo cosa de espiritualidad, que creemos que oran los que son espirituales. Está bien, pero eso no es todo. La oración también tiene un carácter terapéutico. Entonces, cuando tú oras, y óyelo bien, y te desahogas, oye bien lo que estoy diciendo, cuando tú oras y allí te desahogas, entonces vuelves a tu vida, te levantas de ese momento de oración y vuelves a tu vida más tranquilo, más tranquila, con calma en tu corazón, ya sin reaccionar tanto. Claro que la oración ayuda mucho. Entonces necesitas tú, amigo, amiga, descubrir el valor terapéutico de la oración. Y qué es lo que dice, por ejemplo, Pedro en una de sus cartas: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, habla de Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces tú puedes ir a drenar ansiedad a la oración, tú puedes ir a drenar enojo a la oración. Si a Jesús no lo vas a ofender, si tú le dices cuán enojado estás, pero si vas y le vomitas ese enojo a otra persona, a esa persona sí la puedes perjudicar y puedes perjudicar la relación también. Entonces el consejo es: ve a la oración y aprende a drenar tu enojo allí. Descubre el valor terapéutico de la oración. Volviendo al inicio del programa, retomo en este minuto el texto de Colosenses 3 y verso 8 que leímos. Dice esa escritura: pero ahora abandonen también. Me gusta ese ahora puesto allí. Pero ahora, como quien dice, la palabra de Dios tiene un valor, una capacidad de actualizarse en el momento que estamos viviendo. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira,
malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dentro de esta lista de cosas que no nos hacen bien interiormente está el enojo y la ira, que básicamente son como la ira es como un enojo ya más potenciado, más destructivo. Pues ¿cómo contener tu enojo? Fue la pregunta que surgió a raíz de leer esta escritura. Y te he ofrecido 4 consejos que te resumo. ¿Cómo contener tu enojo? Número 1, apártate. Pon distancia de todo aquello que te cause enojo. Segundo consejo, piensa y razona en lugar de solo reaccionar. Tercer consejo, cambia de sintonía. No te dejes abrumar por el enojo. Y consejo final número 4, drena tu enojo en la oración. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿No logras contener tu enojo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.